Hey, ladies and gentlemen, are you ready? I feel good. Oh, yes. Oh, my love, I wanna make you move. Hey, hey, baby, all night long. My song is back on, baby, and everybody say with me. I gotta be the good baby. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos al primer programa estreno de Semanario TV con sus 18 años ya, llevándole toda la actualidad de información general, de política y de economía también. Y hablando de economía, en el segundo bloque vamos a estar hablando con el doctor en Ciencias Económicas, Héctor Paglia. ¿Por qué? Porque la novedad, luego de 6 años y de haber sobrevivido a 3 ministros, fue la renuncia de Marcos Lasbaña al frente del INDEC, un INDEC muy sensible ante estas cuestiones que tiene que ver con el mensaje que se da al mercado. Vamos a estar hablando de esto, del futuro económico y del presente económico en el segundo bloque. Y ya en el primer bloque nos vamos a meter a hablar de la salud y de esta decisión que toma el gobierno de Javier Milei de permitir la importación de equipos médicos usados. Con el invitado que vamos a hablar, que es el doctor Carlos Hulton, referente de la salud, no solamente en Córdoba, sino también a nivel regional, dijo, esto atrasa 20 años. La primera pregunta con la que vamos a empezar y ya paso a saludarlo. Doctor, ¿cómo anda? Gracias por venir. ¿Cómo anda? Gracias a ustedes por la recepción. Muy Bueno, bien, andamos muy bien. ¿Cómo toma esta decisión del gobierno nacional de permitir la importación de equipos usados? Yo la tomo negativamente. Es una decisión, en mi opinión, que se ha basado más en términos, o pensando en la salud, en términos económicos. Si bien existen las autoridades en la Argentina como la ANMAT, que Sí. es muy seria y que va a llevar las inspecciones hasta última instancia, creo que es una errónea decisión el volver 20 o 30 años para atrás en la tecnología médica. Usted dijo el ANMAT, corríjame, ¿el ANMAT no está únicamente para productos ya procesados o también inspecciona todo lo que es No, el tema de equipamiento de salud? para medicamentos, productos procesados Ajá. y autorización de radiofármacos y autorización de equipos. Claro. Es decir, tiene que pasar un filtro fuerte. El ANMAT yo creo que es una institución de las serias que hay en la Argentina. De manera que, a pesar de eso, de que existe esa institución seria, la decisión, en mi opinión, es mala porque vamos rascando el gato a contrapelo. En momentos en que todo el mundo quiere progresar, que va tan rápido la evolución tecnológica, que la medicina desde la década del 70 sufrió la irrupción tecnológica. Fíjese que a nosotros nos llamaban radiólogos. No Sí. existen más los radiólogos, Es otro concepto porque ahora. pasamos a ser con un concepto diferente en Imaginólogos. imagenólogos o diagnóstico por imágenes, que es más global. Y entonces se cambió mucho y se cambia con la incorporación tecnológica de todo lo nuevo, es decir, la base de datos o los big data y después la inteligencia artificial, que la tomemos con pinza en lo que se refiere y respecta al diagnóstico médico y la inserción en la medicina. Ojo, es muy útil la inteligencia artificial para comunicarse, para hablar, para hacer un pequeño discurso, una idea, el chat GPT gratuito o abonado, son muy útiles, pero tomemos nuestras precauciones cuando a salud se refiere. Los errores llegan al 30-40%. En de gente diferentes que se patologías. automedica, por ejemplo, con ¿No? eso. Por El ejemplo, diagnóstico, de diagnóstico, claro. el diagnóstico que da basado en datas Ajá. puede estar equivocado y erróneo, y cuando usted toma millones de pacientes, vamos a ver en lo que trabajamos nosotros, en mama y próstata, millones de pacientes, y todos los datos los tienen en el acto inmediatamente, pero el resultado final para el paciente muchas veces orilla entre el 20 y el 30% de errónea. Sí, pero lo tiene que interpretar un profesional. No, los datos, tiene que claro. ser, y sí, pero Sí. en principio tiene que ser coordinado, interpretado por profesionales, pero le facilita al público en general a que tenga acceso a una información que tiene ese porcentaje de errores, entre el 20 y pico y 30% de errores diagnósticos y por supuesto terapéuticos. Y la gente hoy tiene acceso
a la Sí. televisión, tiene acceso a todas esas informaciones. Por Que lo antes tanto, no había. antes no ¿Por había. qué dijo que esto retrasa 20 años? Digo, para entender en el imaginario colectivo, la gente que no se especializa en esto dice, está bien esto, de alguna manera se compite, etcétera. ¿Cuál es el argumento de los empresarios, de quienes se dedican a esta cuestión, doctor? Yo creo que la gente en general opina sin conocimientos. Casi mucho, siempre. Casi siempre. Entonces es gratuito, opinamos y decimos. Yo le digo a los pacientes que he tenido muchas críticas y mucha gente que está a favor de esto, de que no importemos tecnología antigua, porque hay equipos buenos, pero hay equipos que son muy malos. Entonces, hoy en día que se busca a que no hacer daño al paciente, hacer el diagnóstico rápido, no ser Sin tanta invasivo. invasión, claro. No ser invasivo, no pincharle el hígado, no pincharle una arteria, sino que simplemente con la tecnología moderna, incorporando la información que da a esa tecnología, la inteligencia artificial, no le hace nada al paciente y usted, lo que antes hacía en 2 o 3 horas con el paciente sufriendo, a veces con anestesia, Y hoy lo con un hace procedimiento invasivo. con un procedimiento invasivo, hoy lo hace en 5 minutos o 10 minutos con Sí. equipamiento tecnológico moderno. Lo pongamos un ejemplo, digo, para que don Pepe y doña Rosa entienda del otro lado, Sí. doctor. Quiere decir que un profesional, por ejemplo, va a poder importar un aparato de salud, digamos, antiguo, que no está a la vanguardia de lo que son los nuevos equipos, se va a tener que someter a la oferta de la salud a esas cuestiones. Llámese, entre otras cosas, la invasión en un procedimiento. La invasión, digo, de El determinado... cuerpo. Sí, no es que examen claro. invasivo, sí, absolutamente. Hay muchos equipos viejos que son descartados y están en la chatarra. Hay muchos equipos viejos que podrían ir a un hospitalito chiquito Claro. en el interior de la provincia, en el interior del país, que no tiene acceso a posibilidades de comprar porque el problema es otro, es el problema económico de un sistema de salud nacional que hace agua. Entonces, ese paciente, si se va a hacer un estudio de corazón, vamos a poner corazón, Sí, con los equipos viejos usted tiene que hacer que el corazón deje de latir. Lo tiene que poner una inyección, le tiene que poner un bloqueante y el corazón, en lugar de latir a 70 latidos por minuto, va a tener que latir a 35, 40 para que ese aparato le haga el estudio. con Hoy, ese aparato viejo. con sí. el aparato viejo. Hoy va y se sienta y excepcionalmente que Y no deja baja de la- latir, digo, para pasarlo en limpio. para pasarlo limpio. Hoy no necesita la inyección para que le bajen los latidos de 70 a 30, se lo pueden bajar a 60 cuando va, pero puede hacerlo ambulatorio y se va 10 minutos más tarde. En lugar de tener media hora acostado en la camilla, Con usted el tiene- riesgo con que el riesgo, significa bajar las pulsaciones, claro, por hay- ejemplo. Hay complicaciones. Todos Sí. los procedimientos invasivos llevan complicaciones. Esto no es una cuestión económica de competencia, de que Bueno, Adorni, el jefe de gabinete, dijo esto va a ampliar la competencia, dijo. bueno, pero con todo respeto al señor Adorni, yo creo que lo mejor que podría hacer es no hablar de la competencia en medicina, porque la competencia que habla él de la competencia económica. El Sí. hombre no es económico, el hombre es humano, es un Es ser integral, humano. claro. Así que con respeto al señor Adorni, que siga hablando y terminando su frase con su fin, pero que no le ponga fin al hombre, le ponga fin a los números si quiere, a los presupuestos. Me da pie, doctor, para decir, esta decisión se tomó en el ámbito de economía y ni siquiera haberlo consultado, creo, supongo, me lo sabe decir usted, al ministro de Salud Lugones. Yo creería que Lugones no está de acuerdo con esta medida, creería. pero Sí, es porque es médico, claro. sí, Sí, porque sí, es claro. médico. Yo creo que hay muy pocos médicos que están de acuerdo con esto. No pueden estar, porque tenemos que defender al paciente. El motivo de existencia de nosotros es curar. Es la vocación que tenemos. Entramos a la universidad con esa vocación de curar a la gente, de ser útiles. Yo lo invito a usted, si Sí, tienen claro. que hacerle un estudio de corazón, que elija por la competencia, elija, o que Adorni elija, que Mr. Adorni elija, No creo que vaya justamente a un aparato. un que aparato traigan. viejo porque es más barato, bueno, no sé para quién es más barato. Sí, Y supóngase, vamos a decir que sí es más barato. sí. Entonces, a ese señor que compra un aparato baratísimo,
porque para la competencia económica, que no le importa el resultado, acá no le importa al señor. Le importa facturar. Le importa, Sí. y dice, bueno, ¿le va a pagar menos al médico? Las obras sociales, la provincia, la nación, ¿le van a pagar menos al médico, menos a la enfermera, menos a la luz, menos al impuesto porque ha comprado un aparato viejo y barato? Esa es la competencia que se busca. Y a los que invertimos nos van a seguir pagando la miseria de honorarios y dividendos que se paga. Sí. Yo creo que hay una confusión en los que mandan. Los Pero que no mandan, es desleal eso, digo, porque para poner en contexto a la gente que muchas veces no sabe, digo, usted lo sabe explicar, no es solamente un tomógrafo, hay que mantenerlo y hay que tener recurso humano capacitado para esas cuestiones. Digo, los tubos de un resonador magnético, ¿de dónde hay que traerlos, Carlos? Por ejemplo, todos importados. de Alemania, calculo. Sí, de Alemania, digo, no Estados Unidos, claro. Francia, España y Holanda, de todos lados hay que traerlo, pero porque Argentina no lo hace. El resonador no usa tubo, pero el tomógrafo sí. Pero un tubo cuesta entre los 25 y los $200.000. Claro. Está bien, vamos a comprar el de 25.000, pero le van a tener que hacer a usted dormirlo para hacerle un estudio de corazón, Sí. dormirlo para hacerle un estudio de la columna vertebral. Es ilógico, irracional, antihumano. Hay una búsqueda de interés. Pero vamos a lo económico. ¿Quién lo va a vender al aparato? ¿Quién me va a dar la garantía? Que las fábricas que dan garantía de 1 y 2 años. ¿Quién va a reparar ese aparato? Porque Si ya a la mí- tecnología hizo que va a tener la vanguardia y hizo. Hay repuestos que Sí. nosotros tenemos aparatos de 5 o 6 años atrás que tenemos que darlos de baja porque ya no hay repuestos para eso, porque las mismas fábricas que hacen aparatos dicen, bueno, vamos a vender los nuevos, pero para vender los nuevos saquemos los repuestos de los viejos, pues ya no depende de nosotros. Yo me haría atender siempre con alguien que tiene aparatología, tecnología buena. Y que no es invasivo con el riesgo que Y no eso ser supone invasivo, en un procedimiento. Exactamente, Sí. yo creo que... Esto es política generalmente, lamentablemente, o para bien o para mal, digo. Pero se podría hacer una analogía con esa Cuba que termina comprando los autos rusos ya viejos descartables, digo, para hacer una analogía de política económica, si se quiere. Yo creo que sí, hoy el mercado chino le va a invadir, le va a quitar todo el mercado de los autos viejos de los Dacia, Sí, Rusia. Pero los invito yo al señor Adorni, etcétera, que vayan a todos los hospitales No creo chiquitos que y vayan, clínicas doctor. chiquitas para que vean cómo está funcionando ese equipo viejo y que se Sí. haga cualquier estudio de prueba, hasta de... y los organismos le van a pagar lo mismo a usted que tiene un equipo de última generación a aquel que compró un usado. Desde ya me... El PAMI, por ejemplo, o el APROS. Creería que sí, No hay ninguna indicación en contrario de las autoridades de los organismos nacionales y las prepagas de nadie. Las prepagas no, porque usted va a elegir. Usted Pérez va a decir, no, espera, me tengo que ir a la clínica Cuchuflito y me tengo que hacer que tiene un tomógrafo del año 1960. Pero va a depender del bolsillo que yo tenga. Claro, sí. Claro. Entonces me voy a ir a otro que la obra social me va a pagar esto, del bolsillo que yo tengo, lo paga la obra social, no le va a decir su prepaga o el sistema serio de salud, no le va a decir, anda, atendete con este equipo del año 1960, que es buenísimo, porque es buenísimo. Claro. Esto es una falacia. Sí. Rascan el gato a contrapelo. La gente que opina, yo he tenido por estas declaraciones mucha gente que en las redes. en las redes opina en contra. Pero diciendo, en las redes hay de todo, ¿no? sí, hay de todo. Sí, Entonces dice, vos vas a quejarte porque te hacen competencia. No, a que aprendan a hacer competencia. Que ese señor que dice eso haga competencia con su salud, que él compita Que con elija. su salud, que ¿Con le qué elija, equipo se quiere que le atender? elija, que le elija. Y los riesgos que eso significa, está muy bueno aclararlo. Eso. Entonces que compita, lleve su salud. Y los que opinan, nunca, Cristian, nunca en la Argentina la salud, ni siquiera en las épocas de epidemia, ha estado en la preocupación de la gente en general. Estaba en el lugar, en la pandemia estaba en el 5 o 6 lugar. Sí. Hoy pregúntele a la gente cuánto le interesa la salud y va a estar siempre en el 9º o 10º lugar compitiendo ahí hasta que llegue con la el momento, educación. con una cuestión oncológica o lo que cuando sea, está ¿no? enfermo el 100% pasa a ser el 1 Sí. o el 2. Sí, sí, Entonces, la competencia que entienden los economistas, el señor ministro que acaba de hablar, es esa, económica exclusivamente. Entonces, bueno, no si le compra inter- ropa. dice, sí, también es un error. Porque fíjese ¿La que ropa se- suya, doctor? Mira, este es un saco
comprado hace un tiempito en Estados Unidos. Sí. Pero al final quizá me salió el mismo precio que acá. Porque el señor ministro, que dijo que es mucho más barata la ropa del exterior, puede ser barata cuando yo le pago al señor el pasaje en primera clase y se va en Aerolínea Argentina a Miami gratis, el hotel gratis, las comidas gratis, los viáticos gratis. Entonces se paga sola. Entonces la se ropa, paga sola. por ejemplo, Entonces ¿no? te saco, en Estados Unidos vale $200 y acá 500. Claro, pero se pagó Pero el viaje. los otros $300 lo pagó usted, lo pagué yo y el señor tiene el tupe. Sí. Yo no sé si está para un examen neurológico, preclínico, pre-Alzheimer, que diga, yo me he visto en el exterior porque Claro, seguramente. es molestar, es meterle el dedo en la oreja a la gente. Seguramente. Soy, Sí. soy prolijo y prudente en decirle, En le decirlo, digo, ¿no? métale el dedo en la, Un eufemismo. en la eso. oreja. Doctor, le quiero agradecer, gracias por la aclaración, porque muchas veces, como decía usted, la gente opina en las redes y no se sabe. Ahora va a elegir, pero eso tiene sus consecuencias para cerrar. Venga, Doctor, gracias, Gracias a como siempre, usted. y hasta la próxima. Corte y volvemos. Seguimos recuperando espacios públicos de nuestra ciudad. En Barrio Müller y en la zona sur, los vecinos y vecinas ya disfrutan de plazas renovadas que vuelven a ser lugares de encuentro. La Plaza Libertad y el Parque El Quebracho ofrecen espacios para compartir, jugar y disfrutar en familia, con juegos infantiles inclusivos, equipamiento deportivo, nueva forestación y luminaria LED que mejora la seguridad. Continuamos impulsando obras que fomentan la convivencia y el bienestar de los vecinos de la ciudad. Córdoba hace, Córdoba sigue. Con los cursos gratuitos de formación digital de Telecom, se encienden miles de oportunidades, como crear tu propia app, tu primer laburo y esta clase imperdible. Conoce más en nuestra web y encendé tu talento. Telecom. Lotería de Córdoba creó No Va Más, la nueva app de bloqueo y control parental, desarrollada para brindar más seguridad y control para que padres puedan bloquear sitios de apuestas en línea ilegales y proteger a su familia. Cuida a tus hijos con No Va Más, la nueva aplicación gratuita de bloqueo y control parental de Lotería de Córdoba. Es fácil y rápida. Descárgala sin costo en Google Play y App Store. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Right? Hey, ladies and gentlemen, are you ready? I feel good. Oh, yes. Oh, my love. I wanna make you move. Lo decíamos en la introducción, ¿no? Este temblor que causó en el INDEC, con lo sensible que es el INDEC en cuanto a dar a conocer los números de la inflación, entre otras cosas, decía de Marco Labaña, ¿no? Y el mercado también lee esa cuestión como una cuestión de confianza, algunos de los temas que vamos a estar hablando con un amigo de la casa como es Héctor Paglia. Hola Héctor, gracias por venir. No, al como contrario, gracias. Un gusto y éxito para este nuevo ciclo. Esperemos que así sea. ¿Qué lectura te merece la salida de Marcos Labaña del INDEC, un órgano tan sensible y también para la sociedad, porque en la época del kirchnerismo se escondían prácticamente de los números, digo? Bueno, como bien vos lo señalas, yo digo, en materia económica, cuando se inmiscuye el Estado con la cotización del dólar Ujú. y con el termómetro que mide la inflación, es que algo no está funcionando bien. Y creo que esto se ha ratificado en esta circunstancia tan confusa en la cual el gobierno incluso había firmado con el Fondo Monetario Internacional cambiar el sistema de medición porque había quedado totalmente obsoleto. Claro. O sea, la canasta con la que se mide la inflación en la Argentina Era de... data de los datos de consumo del año 2004. O sea, no había
celulares, que impacta, Se mide, Internet. por había un ejemplo. montón de consumo y aparte la preponderancia de los alimentos y la bebida era muy grande y por lo general eran precios que políticamente han sido manipulados y ahí el gobierno iba a dar un paso importante que es medir la inflación con una canasta de consumo mucho más realista. Lo firmó con el fondo, es un compromiso con el Sí. Fondo Monetario. De repente, días antes que entre en vigor, renuncia, entre comillas, el responsable y el que hizo todo el trabajo, y el ministro, que ya nos sorprende las declaraciones del ministro Caputo, pero dice, hasta que no se Estabilice un asiente poco más. la desinflación en la economía argentina, no vamos a usar el nuevo índice. Le hace, tenemos más inflación que la que estamos mostrando. Ellos hablaron de 2,8, Héctor, la de diciembre, hay que ver cómo le va la de enero. Hablan de que sería un poco el relevamiento de expectativa de mercado, habla que estaría en 2,6 en enero, hay que ver. Sí, a lo mejor Pero- algunas décimas por sí. debajo, pero la realidad marca que desde mayo del año pasado, el índice de inflación, mal medida, como ya ha quedado en evidencia, pero viene creciendo. Todos Sí. los meses viene creciendo, 1,5, 1,9, 2,2, 2,5, No logran bajar 2,8. eso. Creo o que sea, hubo un mes, 2 meses que bajaron al 1,9. bueno, pero se después- mantuvo, creo, Sí. julio y agosto, julio y agosto 1,9, pero después siguió creciendo, no es que bajó. O sea, no hay que equivocarse, sigue habiendo inflación y esta inflación está teniendo una tendencia creciente. ¿Qué es lo que decide el gobierno? Bueno, el termómetro nuevo que íbamos a hacer Actualizado, que está al no día. nos está dando bien, por lo tanto lo vamos a dejar de lado por un tiempo y seguimos con la medición. Yo supongo que la tenemos. palabra de Marco Labaña debe ser la más buscada de todos, porque lo que diga él, que tiene cierta credibilidad, porque sobrevivió a 3 ministros, a Guzmán, a Massa y ahora un tiempo a Caputo, va a decir mucho, ¿no? Sí, sí, No- aparte que es un tema que lo miran los inversores. O sea, cuando nos Sí. preguntamos por qué no llega inversión productiva a la Argentina, todas estas cuestiones se tienen en cuenta. O sea, el inversor no ve qué dice Caputo, sino ve qué es lo que está pasando realmente en la economía y en la política argentina. Ahora, pero ¿cómo se entiende? Porque el riesgo país se consolida por debajo de los 500 puntos, es una buena señal de credibilidad, de inversores, etcétera. Por un lado, esta sospecha que cae en el INDEC, porque tiene un antepasado que los gobiernos lo escondían, por ejemplo el kirchnerismo, pero el riesgo país sigue bajando. Sí, el riesgo país bajó hasta que apareció esto del INDEC, que tuvo un pequeño rebote, Sí. se volvió a ubicar por encima de 500, pero en la época de Macri, durante el gobierno de Macri, también el riesgo país estaba incluso por debajo de estos niveles. Teníamos la lluvia de préstamos, el mercado se había abierto y un buen día el mercado se dio La cuenta crisis. que la realidad no era la que se estaba mostrando, se cerró y O entramos sea en que no una es crisis parámetro tremenda. de un buen crecimiento, es uno de los tantos aspectos, pero no es parámetro de crecimiento y consolidación el riesgo país que se consolide No, debajo de los es- 500. eso- Por lo que eso- decís, ¿no? Digo, en Pero Macri claro, lo tuvo en... Cristian, es un indicador. Claro. Ahora, en los parámetros que hay que ver para que un país esté creciendo en forma sólida es la inversión productiva, la creación de puestos de trabajo, la mayor producción, la mayor demanda, el mayor poder adquisitivo de los salarios y de todos estos que he nombrado a título ejemplificativo, están todos deteriorándose y se han venido deteriorando. O sea, estamos en una Argentina financiera, lo hemos dicho varias veces. De la en tu bicicleta programa, financiera, sí. donde el único objetivo es tratar de encontrar los dólares necesarios para pagar las obligaciones externas y las obligaciones internas en pesos, irlas pedaleando, ir capitalizando los intereses para no mostrar que hay déficit financiero y así seguimos andando. Pero esto llega a un punto que se acaba, que termina y que realmente la malla social empieza a tensionar por los despidos, por la falta de poder adquisitivo, por el aumento de los medicamentos, por el aumento de las tarifas. O sea, el panorama de este año par, que es el 2026. Antesala de un 2027 donde la política Se juega mucho, o sea, el gobierno ganó la elección en el 2025 y ahí tomó aire político. Gracias a Trump, entre otras cosas. Gracias a Trump y a las circunstancias que se dieron, pero
no vamos a poner en tela de juicio el voto popular que le dio el triunfo. Le dio el triunfo y tiene que aprovecharlo en este año para construir un horizonte que ¿Por qué en supere este al año, Héctor? 2027. Porque algunas teorías hablan de la maldición del tercer año. Digo, muchos gobiernos ganaron las elecciones intermedias, sin embargo, el tercer año... Y bueno, por el sistema que tiene Argentina, que cada 4 años se votan los principales cargos ejecutivos. Entonces, si el gobierno lo único que va haciendo es prorrogando los vencimientos, consiguiendo, como fue en enero, a último momento, un préstamo de cortísimo plazo para pagar las obligaciones y tengo que pagarle los intereses en febrero al Fondo Monetario Internacional, entonces lo llamo a Scott Bessent de vuelta para que me adelante 800 millones de dólares, voy construyendo una pared de vencimiento que no Está va más plazo allá fijo, del, dijo la que, que le claro, dice. que no va más Sí. allá del 2027. Y si en el 2025, por una elección intermedia, se fueron 32.000 millones de dólares, Por el susto que daba en ese momento, una semana antes, lo atiende Bessent y ¿qué logran queda para el calmar. 2027? Entonces, el panorama es muy, muy complejo en ese aspecto y el gobierno es de pensar que además de tener este aire político, de avanzar como lo quiere hacer con reformas estructurales, que son leyes que no garantizan de por sí el crecimiento económico, es una Sí. condición, como nos gusta decir. Me das pie para preguntarte si es mito o realidad, porque en un principio, cuando asume Milei, que manda la ley de ómnibus, que después se parcializa y no es Sí. toda esa ley, decían que iban a llover las inversiones, Héctor. Ahora es la reforma laboral diciendo que va a llover también las inversiones. Yo Digo, no creo que, te pongo este ejemplo, sí. Cristian, no creo que en el mundo haya un régimen de inversiones o de grandes inversiones más flexible, más laxo que el RIGI. Y hasta Sí. ahora el RIGI no ha dado los resultados con los cuales vendió el gobierno que iba a hacer. Y la economía crece solamente en sectores extractivos. ¿Qué es lo que creció en el 2025? ¿Energético? La actividad financiera, Sí. el sector minero ¿Y campo? y la parte agropecuaria. Sí, y la industria, las la pymes. industria está caída, la capacidad ociosa de la industria está casi en el 50%. Fíjate vos si no hay margen para armar un plan integral de crecimiento que no va a requerir grandes inversiones en algunos sectores porque hay capacidad instalada que no Sí. se está utilizando. Sí. Entonces va a dar posibilidad de mayor empleo, de empezar a visorar que Argentina crece y Argentina no está creciendo. Argentina sigue estancada y solamente preocupada Los indicadores de su hablan que bajó estructura la financiera. pobreza, bueno, la UCA dice una cosa, el gobierno dice otra cosa, pero que bajó la pobreza, etcétera, pero tendrá que ver también con estas mediciones viejas, el viejo método que está usando el Por INDEC supuesto, también. por supuesto. El índice de inflación marca también en dónde se ubican los niveles de pobreza, marca también la evolución del Producto Bruto, o sea, que al no tener un buen indicador en el IPC, o sea, en el índice de precio del consumidor, estamos afectando los otros índices. Pero no nos quedemos solo en los índices, vamos a la realidad. La realidad dice Veamos que los la gente va... despidos, las Sí, pero suspensiones, la gente la- te dice, voy al supermercado y sigue estando caro. El gobierno habla de Y los me- desinflación. que y los está bajando, pero- medicamentos, No, bueno, los y medicamentos la me parece que medicina, es un monopolio interesante. y que los el gobierno servicios. le sacó todos los subsidios a los servicios, le viene sacando. Más los aumentos que vienen. O sea, otra de las cuestiones por las cuales el ministro Caputo no quiere utilizar el nuevo índice es porque si uno ve la letra fina del presupuesto que se ha aprobado del Sí. 2016, hay aumentos tarifarios muy importantes Sí. que seguramente se van a dar en estos Hablan de primeros un meses. 30% aproximadamente de inflación acumulada. Y para la- en el presupuesto del En el 2026. presupuesto, como todos los presupuestos en la Argentina, tiene metas muy ambiciosas, 5% de crecimiento, 10,1% de inflación, $1 a fin de Inflación 2000, cero, dijo el el ministro. dólar a Sí. fin de 2026 en 1.423 Más bajo que pesos, ahora. etcétera. Exacto. Entonces, Sí. bueno, la inflación a lo que va corriendo ahora va hacia un 25-30%. Héctor, se me acaba el tiempo, pero siempre es un gusto hablar contigo y lo vamos a seguir hablando porque es un año muy importante en lo político que va atado a la economía, ¿no? En términos electorales. Un gusto, Cristian. Gracias. Hasta la semana que viene. Gracias.
fue una producción de Televisión Mediterránea, SRL, Córdoba, Argentina.